Buenas tardes y bienvenidos una vez más a High Días, donde hay ideas para compartir. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo valorar una compañía desde cero. En Nueva York, Estados Unidos, actualmente existen más de 3.000 compañías que cotizan en su bolsa, lo cual hace una tarea complicada para los inversores poder determinar cuál de todas estas acciones es la más rentable al momento. Para esto utilizaremos el método EVA. EVA nos permitirá analizar una compañía desde cero, poder saber a qué se dedica, cuál es su principal fuente de ingreso. De igual manera, podremos ver cuáles son sus ventajas competitivas con respecto a otras compañías dentro de su mismo sector y poder así darle una valoración que nos determina si actualmente esa compañía es económica o se encuentra muy costosa en el precio de su acción. Para esto estudiaremos principalmente sus estados financieros y de esta manera poder hacer un filtro rápido al mayor número de compañías en el menor tiempo posible y así poder invertir el tiempo y esfuerzo en las compañías que generen un mayor valor. Antes de iniciar, les recordamos que todas las opiniones, noticias, estudios, análisis, precios o cualquier otra información contenida en nuestras presentaciones, videos y entrevistas se considerarán comentarios generales del mercado y no constituirán recomendaciones de inversión. Primeramente, entramos en la página de app.tikr.com. Esto es un terminal que nos permitirá de manera rápida y sencilla poder buscar cada una de las compañías que cotizan dentro de la bolsa, no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo entero. Primeramente, lo que nosotros debemos hacer es buscar la compañía por su nombre. Una vez buscamos las compañías por su nombre, Funko, podemos observar que tiene el ticker FNKO. Al darle clic allí, podremos ver que en la parte izquierda, en el menú, tenemos diferentes opciones que nosotros podemos ver dentro de la compañía y acá al inicio tenemos un pequeño resumen de cómo ha sido el comportamiento de la compañía a lo largo de los años. Esta compañía cotiza en la bolsa desde el año 2017. Tiene 3.66 años cotizando con un 209% de crecimiento en retorno. Es decir, si hubiésemos invertido desde el momento que la compañía salió a cotizar en bolsa, tuviésemos al momento un 209% de beneficio de nuestra inversión. Si nosotros llevamos esto a un promedio anual, la compañía cuenta con un KGR del 36.1%, que viene de las siglas del inglés Compound Annual Growth Ratio, que es el ratio de crecimiento compuesto de la compañía de manera anual. Una vez nosotros podemos ver esto de manera general, no nos enfocaremos el día de hoy mucho en lo que es el análisis técnico y poder ver las gráficas, ¿no?, de la compañía. Iremos más a la parte un poco más fundamental y numérica de los estados financieros. Por eso es que en la parte izquierda podemos observar que en la compañía podemos ver primeramente lo que es el Company Overview. Allí en el Company Overview nos da una breve descripción de lo que hace la compañía. Esto es una compañía que diseña y distribuye productos de licencias que son de la cultura pop dentro de los Estados Unidos, Europa y en otros países de manera internacional. Luego tenemos la pestaña de las noticias, donde podremos observar las noticias más relevantes que están ocurriendo en el momento y que han ocurrido en el pasado, de tal manera de poder llevar continuamente, semana a semana, mes tras mes, la evolución de estas compañías, bien sean noticias favorables y noticias desfavorables. Tenemos también la sección que estaremos utilizando mayormente el día de hoy, que son los estados financieros. Podremos ver desde el Income Statement, Balance Sheet y Cash Flow Statement. Ya hablaremos más adelante un poco más a detalle sobre eso. También estaremos utilizando la pestaña de Valuation. Estos son unos multiplicadores que se conocen o son bastante importantes dentro del mundo de la inversión, que nos permitirán saber si una compañía está barata o está cara en este momento. De igual manera, también tenemos una pestaña que habla un poco más sobre lo que piensan los analistas. Podremos ver los transcripts de ruedas de prensa, conferencia,
bien sean públicas o bien sean privadas. Al darle clic a una de estas opciones, pues podremos ver de manera redactada lo que ocurrió en esa conferencia de prensa. Luego tenemos la sección de los public filing, que son los reportes trimestrales, anuales que genera la compañía, que son de manera pública, y de allí podemos también tomar los valores de estados financieros, noticias y riesgos que actualmente vive la compañía. Y por último tenemos la sección de ownership, en donde podemos ver cuáles son los private equity o los hedge funds, investor advisor, inversores privados que tienen el mayor porcentaje de esta compañía dentro de la bolsa. Una vez dado este resumen, el día de hoy nos basaremos en dos pestañas: los detalles de los estados financieros y la valoración. Principalmente, antes de empezar con estos estados financieros, para que podamos entender un poquito más qué es lo que estamos buscando, porque podemos ver que hay muchísimos números entre las filas y las columnas, entonces queremos saber qué es lo que estamos buscando para poder analizar esa compañía desde cero. Los estados financieros que nosotros estaremos analizando se basan en lo siguiente. Primeramente veremos cuáles fueron las ventas que realizó la compañía durante los distintos años, y a esto, cuando se le resta los costes variables, podemos obtener lo que se conoce como el margen bruto. Una vez tenemos este margen bruto, seguimos restando valor a estas ventas. Una vez le restamos los costes variables y los costes fijos, obtenemos un valor que se denomina como EBITDA, que viene de las siglas del inglés Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que vendría siendo la ganancia antes de impuestos, tasas, interés, depreciación y amortización. Continuando, si a esas ventas les eliminamos los costes variables, los costes fijos y la depreciación y la amortización, obtenemos otro factor importante del día de hoy, que es el EBIT, que es simplemente Earning Before Interest and Taxes, que es solo la ganancia antes de los intereses y los impuestos. También es conocido como beneficio operativo. Si a estas ventas le seguimos sumando o restando cantidades numéricas, podemos obtener que al restarle o sumarle los intereses más esos gastos extraordinarios que no son ni fijos ni variables, obtenemos el beneficio pre-tax o el beneficio antes de los impuestos. Una vez tenemos todos estos números, podemos terminar de restarle los impuestos y ahora sí tendremos el beneficio neto. Recapitulemos nuevamente. Lo que acá estamos tratando de comentarles es que dentro de los estados financieros, estas son una de las variables que más nos interesan estudiar. Entonces, una vez tenemos las ventas, podremos ir viendo que en esos reportes, a medida que vamos restando todos estos valores como costos variables, costes fijos, depreciación, amortización, intereses e impuestos, podemos ir teniendo diferentes factores que luego vamos a utilizar para poder valorar la empresa. De igual manera, si seguimos analizando este estado financiero del EBITDA, nosotros podremos seguirle restando el CAPEX, que es el Capital for Expenditure, que vendría siendo todas las compras que la compañía realiza para la compra de propiedades e inmuebles. Luego, si seguimos desenglobando el EBITDA, podemos ver que si le restamos el CAPEX, que viene siendo el Capital for Expenditure, que es todas las compras de propiedad y maquinaria que realiza la compañía, pero de igual manera nuevamente le restamos los intereses y los impuestos, y de esta manera tenemos nuestro cuarto factor o parámetro importante del día de hoy, que es el flujo de caja libre. Recordemos que el EBITDA, el EBIT, el beneficio neto y el flujo de caja libre son los que nos van a permitir tener una valoración bien sea buena o desfavorable para la empresa. Son los factores que nos van a permitir calcular unas variables y evaluar la compañía de esta manera y ver si en este momento se encuentran sobrevaloradas o subvaloradas. La compañía, como dije, que estaremos analizando el día de hoy es Funko. Este análisis se hizo en febrero del año 2021. Continuando en la página web del TIKR, donde podemos ver el extracto de toda esta información pública de la compañía, podemos empezar con el Income Statement. En este Income Statement podemos ver principalmente que es el total de revenue, el total de beneficio de la compañía.
desde el 2016 venía presentando unas ventas de 426 millones de dólares para el cierre del año 2020 con 652 millones de dólares. También podremos ver el change de year over year, que viene siendo el cambio porcentual en ventas o el crecimiento anual en ventas de la compañía a lo largo del tiempo. En el año 2016 venía creciendo un 55%, luego un 20%, 32%, 15%. Mientras que en el año 2020, por lo que todos sabemos que ocurrió el año pasado, pues tuvieron algunos problemas de distribución, ya que el mundo se encontraba detenido por un momento, ¿no? Entonces, para efectos estadísticos y de nuestro análisis, los valores que veamos en el año 2020 quizás no son los más representativos, ya que es un año bastante atípico. Recordemos que si al total de venta o revenues nosotros le restamos los costos variables, y la depreciación y amortización, tendremos de primera mano lo que es el gross profit o ese margen bruto que antes comentamos, y también podremos ver su crecimiento anual y el crecimiento de ese margen. Este es bastante importante para nosotros. Este gross margin nos indica qué porcentaje de beneficio bruto tiene la compañía con respecto a su volumen en venta. Si nosotros tenemos que en el año 2018 es de 37.2%, eso significa que de los 686 millones que vendieron ese año, de margen bruto fueron 255, que representa ese 37.2%. De igual manera, como seguimos viendo acá, tenemos lo que es el operating income o el EBIT. ¿Lo recuerdan de la presentación anterior? De igual manera, este EBIT, recuerden que lo obtenemos al restar las ventas menos costes variables, menos costes fijos, menos depreciación y amortización. Y de allí obtenemos este valor que está acá, que son 68 millones y disculpen, que son 68 millones y de allí a 63 millones y luego el año pasado que bajó a 23 por las razones antes mencionadas. De igual manera podemos observar el cambio año tras año de este valor y el operating margin, que podemos ver que tiene un promedio de aproximado del 16, 8, 6, aproximadamente entre el 8 al 10%, ¿no? Que de igual manera este operating margin no es más que la división del operating income sobre la cantidad de venta. Si podemos ver acá, en este año el 8%, eso significa que este 63 sobre los 795 millones representa el 8%. De igual manera, como pudimos ver aquí también, podemos restar los intereses, entre otras muchas cosas más, hasta tener diferentes valores. La idea no es ver la tabla completa, sino específicamente de primera mano qué es lo que nos interesa para hacer ese filtro rápido, para saber si podemos continuar analizando la empresa o no. Luego, como recordamos acá, si seguimos restando lo que son los intereses, gastos extra y los impuestos, obtendremos un beneficio neto. Ese beneficio neto lo tenemos acá. En el año 2016 fue de 26.88 millones y en el 2019 fue de 11.73. De igual manera, al final de este reporte podremos ver también los EPS de la compañía, que no es más que la división del beneficio neto con respecto a las ventas. Estos son unos de los valores más importantes. Todos son importantes. Aquí también tenemos el EBITDA. Pero la idea de esto es ver a grosso modo cómo son o dónde están cada uno de estos valores. No podemos hablar de todo porque si no, no tendría sentido y el video sería sumamente largo. La idea es comentarles cuáles son los que consideramos más importantes o los que vemos de primera mano, y recordemos que luego todo esto lo extrapolaremos a una tabla Excel y por supuesto ya Excel hará el trabajo de realizar todos los cálculos necesarios. De segunda mano, pues y como segunda opción, acá tenemos también los balance sheet, que también nos podrán mostrar un poco sobre cómo fueron esos cash and cash equivalents, que no es más que el dinero líquido que tiene la compañía dentro de su banco. Y si asumimos que ellos venden todos sus activos, como por ejemplo un vehículo que cuesta 3 millones de dólares, es solo un ejemplo, pues a esos 10 millones que tienen en el banco se les sumarían esos 3. Si vendieran todos los activos al momento, este sería el capital líquido que tuviesen al momento.
Luego por acá también podemos ver los total receivables, que son los pagarés o cuentas por pagar que le deben a la compañía, es decir, lo que sus clientes le deben a Funko. Por acá tenemos otro factor que también es bastante importante, que es el goodwill. El goodwill es un factor que nos determina o nos deja ver qué tanto dinero puede invertir una compañía para la adquisición de otras compañías, ya que una de las últimas adquisiciones importantes que realizó Funko fue la adquisición de Token Wave, que es una compañía que se encarga de desarrollar NFT, los cuales ahora están incluidos dentro de la compañía y más adelante hablaremos un poquito más sobre eso. Luego de eso tenemos lo que son las liabilities. De las liabilities nos importa muchísimo es las deudas a largo plazo. Aquí lo denominan como long-term debt, ya que son un factor también bastante importante al momento de nosotros poder valorar la compañía. Y por último, acá tenemos también lo que es el total equity. Este es también todo el capital que posee la compañía, pero si la compañía en este momento toma todo el dinero que tiene y vende absolutamente todos sus activos y paga todas sus deudas, este sería el capital con el cual contarían los accionistas. Este total equity también se utiliza para hacer lo que se conoce como el balance general, donde el total de los activos es igual a los pasivos más el equity. De igual manera tenemos también otros datos de deudas totales, deudas netas, etc. Por último tendremos este tercer estado financiero, que son los cash flow statements, en donde de aquí podremos tomar los datos como depreciación y amortización. Al igual que como el cash from operation, cash from investing, y podremos ver el capital expenditure, que como comenté anteriormente se utilizará para poder calcular el free cash flow o el flujo de caja libre. Recordemos que este capital expenditure no es más que el dinero que la compañía utiliza para la compra de maquinaria o de propiedades. ¿Ok? Bueno, creo que esto ha sido un buen resumen sobre cuáles son los valores que nosotros consideramos más importantes dentro de estos tres estados financieros, que nos permitirán, luego de llevarlo al Excel, poder calcular el EBITDA, el EBITDA, beneficio operativo, el beneficio neto y el flujo de caja libre. Ahora se preguntarán, ¿es esta información real? ¿Es esta información confiable? ¿Es esta información verídica? Por supuesto, esta página TIKR no hace más que extrapolar la información de páginas oficiales en la cual le voy a mostrar a continuación. Vámonos rápidamente a un número que es bastante sencillo de ubicar, que son los revenues. Vamos a tratar de ubicar estos revenues del año 2020, 2019 y 2018 directamente de la fuente oficial. Son 652 millones, 795 millones y 786 millones. Si nos vamos a la página de la SEC, que es la Security and Exchange Commission, aquí nuevamente nosotros podemos buscar la compañía que estamos investigando y podemos ver los diferentes reportes que ésta tiene. Los reportes que a nosotros más nos interesan son los reportes 10K y 10Q, que son los reportes anuales y los reportes trimestrales. En este caso, al darle clic al reporte 10K, que fue elaborado el 11 de marzo, podremos ver acá la compañía Funko. Y de igual manera podremos ver todas las partes que tiene este reporte. Una de las partes más importantes son los factores de riesgo y los financial statements. Es donde vamos a ver los estados financieros de esta compañía. Al darle clic ahí nos llevará directamente a la página donde empiezan estos estados financieros. Siempre tienen una breve descripción de cómo hacen los cálculos, de dónde vienen y si tienen alguna nota especial en alguno de ellos. Fíjense que cuando nos ubicamos acá en el Consolidated Statement of Operations tenemos lo que son las net sales o ventas netas, ¿no? Esto también se conoce como el revenue y vemos que para el año 2020 fueron 652 millones. ¿Por qué 652 millones? Porque estas unidades no están en millones, sino que están en miles. Entonces todo lo que veamos acá en miles pues se transforma en millones. Entonces serían 652 millones, 795 millones y 686 millones para el año 2018. Si nos vamos y extrapolamos o tratamos de verificar esta información directamente desde TKR, podemos ver que efectivamente en el año 2020 fueron 652 millones, en el 2019 795 y en el 2018 686. Estos reportes ya son obviamente mucho más complejos, no vienen
no vienen ordenados de la manera como lo hace TKR, por eso me gusta mucho utilizar TKR, pero al final, al momento de ya decidir realizar alguna inversión en alguna de las compañías, pues es necesario siempre verificar que la información del TKR sea exacta, porque hay veces que extrae una información errónea porque considera cosas particulares dependiendo del factor que esté tomando, ¿no? Hay veces que toma factores de impuesto mucho más altos o mucho menores, entonces hay que ir mucho más al detalle. La idea no es demostrarle este reporte por lo completamente, sino que estos números que hemos sacado o hemos tomado desde TIKR, que es bastante confiable, son números extraídos de páginas oficiales, ya que la SEC es es la organización del gobierno que se encarga de regular todas las compañías que coticen en la bolsa. Aún así, hay una tercera manera de nosotros poder encontrar estos números, que es simplemente yendo directamente a la página de Investor Relations de Funko. Una vez nosotros nos vamos a esta página, colocamos en Google Investor Relations Funko y nos va a llevar a la página oficial para inversores, donde nosotros acá en la sección de Financials podremos ver los SEC Filing, que son todos estos documentos que hemos estado hablando. Ahora, ¿cuáles queremos ver? Yo no quiero ver todos los documentos, quiero ver solo los documentos anuales que fueron reportados desde el 2021. Y acá entonces nosotros podemos ver el 10K que fue elaborado el 11 de marzo. Vemos que esta fecha coincide exactamente con la fecha de la SEC y nosotros podremos ver el documento en diferentes formatos. En este caso lo podemos abrir en PDF y podemos ver que es exactamente la misma información, donde al darle clic en Financial Statements, pues nos lleva nuevamente a los Net Sales que hablamos antes de 652.795.000 y 686. Y de esta manera nosotros tenemos varias maneras de extraer la información. Recordemos que esto es una información real y verídica, ya que proviene de las fuentes oficiales. Y al ser empresas públicas, por supuesto que todos estos números son auditados y revisados constantemente para evitar cualquier tipo de fraude y sobre todo si son compañías que se encuentran dentro de los Estados Unidos. Una vez visto esto, podemos entonces ahora sí tomar todos estos valores y empezar a valorarlos, empezar a ver qué tan buenos son, qué tan malos son y para eso, con la magia de YouTube, nos vamos al Excel. Una vez estamos en el Excel, ya todas estas celdas están programadas. En una primera pestaña nosotros extraeremos el Income Statement, el Balance Sheet y el Cash Flow Statement. Exactamente igual, simplemente con copiar y pegar. ¿Cómo hacemos eso? Nos devolvemos a la página web y nos ubicamos en el Income Statement. Aquí arriba a la derecha podemos copiar esta información y luego la pegamos en Excel. De igual manera podemos hacer con el Balance Sheet, copiamos la información, la llevamos a Excel y con el Cash Flow también lo podemos hacer. Copiamos la información y la llevamos a Excel. Una vez tenemos esta información copiada en Excel, ya tenemos todas las celdas programadas para que realicen todos los cálculos. ¿Qué son los cálculos que van a realizar? Lo que mencionamos anteriormente. Vamos a calcular el EBITDA, vamos a calcular el EBIT, vamos a calcular el beneficio neto y vamos a calcular el flujo de caja libre. Una vez estamos dentro del Excel, nos vamos a una pestaña que llamamos Income Statement, en donde ya el programa se encargó de realizar todos estos cálculos. De tal manera que primeramente podemos observar aquí en la parte superior, donde vemos los años desde el 2016 hasta el 2025, donde actualmente los estudios que estamos realizando es con información que fue dada o reportada desde el año 2020. En primera instancia, recordemos que buscamos 4 valores. ¿De dónde vamos a obtener esos valores? Primeramente tenemos lo que son las sales o los revenue o los sales statement o como se quiera llamar, simplemente son las ventas realizadas y tenemos nuevamente acá lo que veníamos hablando, 686 millones, 795 y 653. Luego de esta manera de nosotros eliminar o restar los costes variables obtenemos el margen bruto. A este le restamos los costes fijos y obtenemos el EBITDA. Y de allí tenemos este valor que está acá. Estos simplemente son los valores de EBITDA a lo largo de los años, desde 2016 hasta el año 2020. De igual manera hacemos
hacemos con el EBIT? Si volvemos a la fórmula, simplemente a este EBITDA le restamos la depreciación y amortización y obtenemos ese beneficio operativo, que lo tenemos acá desde el año 2016 al año 2020. De igual manera hacemos con los beneficios antes de impuestos y también hacemos con los beneficios netos. Estos beneficios netos, simplemente a ese EBITDA le restamos los intereses, gastos extra y los impuestos y tenemos ese beneficio. De esa manera nosotros podemos obtener de manera real y nosotros podemos recalcular y verificar que esos datos estén correctos de los datos que extraímos del TIKR. Ahora, está bien, llegamos al 2020, pero ahora, ¿qué va a ocurrir en el futuro? ¿Cuáles son nuestras estimaciones? ¿Qué es lo que nosotros podemos proyectar? Si este año las ventas fueron, el año pasado las ventas fueron 653 millones de dólares, ¿cuántos serán para el año que viene? Si este año más bien tuvieron pérdidas por el evento que ocurrió el año pasado. Nosotros entonces lo que hacemos es simplemente ese crecimiento año tras año, nosotros podemos tomar es simplemente un promedio. Y podemos decir, mira, si en promedio es aproximadamente el 13%, pero asumimos de que el año pasado no contó porque fue un año totalmente atípico y tomamos un promedio entre estos 3 años que se estuvo comportando de manera normal, donde no ocurrió una crisis mundial, pues podemos decir que nos da un promedio del 23. Vamos a colocar, para ser conservadores, que durante cada año en ventas va a crecer un 20%. ¿Ok? A nosotros colocar que durante ese año va a crecer un 20%, podemos observar cómo va a ser ese crecimiento año tras año, 20%, 20%, 20%, y cómo va a ser las ventas hasta el año 2025. Al nosotros hacer esto, de igual manera podemos ver dentro del EBIT o el beneficio operativo, podemos ver el EBIT margin, que también estuvo aproximadamente entre el 9.2%, podemos tomar un promedio del 10%. Estos valores los podemos cambiar y podemos siempre generar diferentes escenarios. Por ejemplo, si yo utilizo acá que el crecimiento no va a ser un 20, sino que va a ser un 15% sostenido durante todos los años, pues los números cambiarán y ya por supuesto el escenario es completamente distinto. Volvamos entonces a 20% para simplemente fines explicativos para este ejemplo. Mantenemos este en 10 y también lo que podemos modificar son las tasas de impuestos. Estas tasas de impuestos en Estados Unidos para las empresas es del 21%, pero no siempre se paga el 21%, ya que bueno, las empresas también tienen sus maneras de deducir sus impuestos y podemos decir que el promedio, a pesar de que fue el 10% año tras año, si hacemos un promedio, podemos decir o vamos a utilizar el último año que fue el 16 o incluso pudiésemos utilizar 21. Recuerden que podemos jugar con esto y hacer todos los escenarios posibles. Esto es simplemente para fines educativo. De igual manera, también tenemos acá el número de acciones, ¿no? Este número de acciones también lo extrapolamos desde el TIKR y podemos ver que a lo largo de los años ha venido disminuyendo el número de acciones, lo cual es algo muy positivo, ya que la empresa al recomprar sus propias acciones es un buen indicativo de que creen en ella y de que posiblemente continúe creciendo durante el tiempo, ya que si ellos mismos compran sus acciones, eso es muy positivo para los accionistas. Nosotros que vamos a asumir que se van a quedar con 35 millones de acciones durante todos estos años. De igual manera, con esto podemos jugar. Podemos decir que para el año que viene van a haber 35 millones, pero luego 32, luego 45, luego 30. Podemos jugar con esto todo lo que queramos, pero recordemos que entonces para efecto de ejemplo, mantendremos 35 millones fijos. Una vez esto, ya tenemos tres valores. Tenemos el número 1, que es el EBITDA. Tenemos el número 2, que es el EBIT. No solamente a lo largo de los años que pasaron, sino cómo estimamos que va a ser ese EBIT a lo largo de todos los años. Y tenemos también el beneficio neto. Con estos tres valores, asumiendo estos porcentajes de crecimiento en ventas y este porcentaje de crecimiento en EBIT y este porcentaje de impuestos, obtendremos, por supuesto, cuál es la proyección de estos valores en el futuro. Recordemos que estos valores de EBITDA, EBIT y beneficio neto no lo analizamos, ya que son los que los grandes analistas, las grandes corporaciones se encargan de analizar para evaluar financieramente una compañía y ver si es posible que ésta tenga un buen crecimiento o no.
También depende del tipo de sector en el cual nosotros estemos ubicados. En este caso, Funko es una compañía retail, es una compañía que es cíclica, es una compañía que es muy distinta a evaluar quizás Bank of America, que está directamente en el sector financiero. Por supuesto, estas variables o estas consideraciones o estas premisas que utilizamos para analizar Funko no serán las mismas que para analizar compañías financieras como lo es Bank of America. Es solo por dar un ejemplo. Una vez ya tenemos la proyección en los próximos 5 años, asumiendo un crecimiento anual en ventas y en margen EBIT y en porcentaje de impuestos, procederemos a calcular el último factor que nos falta, que es el flujo de caja libre. Para eso, recordemos nuevamente la fórmula en donde el flujo de caja libre viene de restar el EBITDA menos el capital expenditure, menos los intereses, menos los impuestos, y de allí obtenemos el flujo de caja libre. En este flujo de caja libre podemos verlo acá, en donde tenemos el EBITDA y simplemente le restamos los valores antes mencionados, y aquí tenemos uno adicional, que esto no ocurre siempre, que son los minoritarios. En este caso, estos también se le resta de manera adicional a las compañías cuando la compañía no es 100% dueña de una persona, sino que al tener socios minoritarios debe darle a esos socios minoritarios parte de su beneficio neto. Por eso es que para calcular el verdadero flujo de caja libre tendremos que restarle a ese CAPEX, intereses e impuestos también los activos no controlados o los minoritarios en la compañía, obteniendo un flujo de caja libre para los años 2016 y 2020 reales. Estos datos del 2016 al 2020 son reales y estos datos del 2021 al 2025 son completamente estimados. Por supuesto, ¿de dónde vienen? Al tener un EBITDA estimado con un 20% de crecimiento anual y un 10% en EBIT, por supuesto tenemos estos valores que también cambian con el tiempo. Con esta plantilla de valoración podremos nosotros proyectar a lo largo de los años con estos 4 valores de EBITDA, EBIT, Net Income y Free Cash Flow cómo se pudiese comportar la compañía en los próximos años. Para esto necesitamos hacer un último ajuste, que es saber cuánto es la deuda neta de la compañía en este momento y cómo estimamos que sea en el futuro. Si evaluamos la compañía desde el año 2016, ha tenido una deuda neta de 198 millones y ya para el año 2020 bajó a 128 millones. Podemos decir que progresivamente, a medida que van pasando los años, esta deuda cada vez es menor, es menor, es menor. Que incluso si esta deuda llega a ser tan pequeña, puede pasar a ser flujo de caja libre adicional para la empresa. ¿Qué vamos a hacer nosotros para ser conservadores? Podemos hacer varias cosas. Podemos estimar que va a nuevamente tener mucha deuda porque va a tener muchas inversiones. Podemos estimar, como lo he hecho yo, que se va a mantener con una deuda promedio de 150 millones de dólares durante todos los años, o incluso podemos continuar bajando esa deuda a 110 millones, 90, 70, lo que nosotros queramos hacer. Para efectos prácticos lo dejaremos en 150 millones. Al momento que se hizo este análisis, la cotización del precio de Funko era de 93.4 dólares por acción. Al tener todo eso, obtenemos los siguientes resultados. Estos EBITDA, Net Income, Free Cash Flow son los reales. Esto es todo lo que hemos calculado. Recordemos que desde que empezamos a abrir TIKR y empezamos a ver los estados financieros, estábamos buscando estas 4 variables. Y estas 4 variables las tenemos reales desde el año 2016 hasta el año 2020. Ahora, ¿cómo podemos proyectar eso desde el 2021 al 2025? Que son estos valores que tenemos aquí delante. Sencillo. Vámonos nuevamente a la presentación. Una vez tenemos todos estos valores listos y analizados y calculados, podemos proceder a continuar evaluando. Recordemos que estos valores fueron obtenidos de los ingresos, balances y flujo de caja reales traídos del TIKR y luego fueron proyectados con estimaciones en ventas y en margen EBIT. Ahora, ¿cómo podemos empezar a valorar la empresa? Número 1, empezaremos con las nomenclaturas. Utilizaremos PA para determinar el precio de la acción y EPS para la ganancia por acción, que viene del inglés Earning Per Share. Ahora, el PER es igual al precio de la acción dividido sobre la ganancia por acción, o lo que es igual que dividir el precio de la acción sobre el valor neto de beneficio neto sobre el número de acciones, ya que la ganancia por acción es igual al beneficio neto que estuvo ese año la empresa con respecto a su número de acciones. El PER no es más que uno de los ratios que se utiliza para evaluar una compañía y poder determinar si está barata o está cara. El PER viene del inglés de Price Earning Ratio,
que no es más que este ratio con estos valores que hemos comentado, que es el precio de la acción dividido sobre el beneficio neto, dividido nuevamente sobre el número de acciones. Entonces, estos valores generalmente rondean entre los 15 a 30, pero también puede redondear de los 25 a 50, obviamente dependiendo del sector y de la compañía que nosotros estemos evaluando. Para efectos prácticos, nosotros no queremos netamente calcular el PER, ya que el PER nosotros lo podemos obtener de información pasada. Lo que queremos al final es saber cuánto va a ser el precio de la acción en el futuro. Despejándolo de la fórmula, podemos obtener que el precio de la acción es igual a ese PER, que es ese valor que nosotros mantendremos fijo en el tiempo, multiplicado por el beneficio neto de las acciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya que el precio de la acción, al ser es igual al PER por el ingreso neto sobre el número de acciones. Ingreso neto, beneficio neto, net income. Lo pueden encontrar de diferentes maneras. Ahora, si nosotros ya tenemos el ingreso neto, porque lo calculamos, y ya tenemos el número de acciones porque los pudimos extraer de TKR, de donde podemos obtener ese PER que nos permita saber durante el año 2021 y 2025 cuál va a ser el valor de la acción de esta compañía. Para eso nos devolvemos nuevamente a la página del TKR y nos vamos a la sección de Valuation. Una vez estemos en Valuation podemos observar diferentes maneras de evaluar una compañía. Tenemos los NTM, que son los Next 12 Months, y los LTM, que son los Last 12 Months. Es decir, los NTM son los estimados que aún no han ocurrido y los LTM son los reales, lo que ya pasaron. En este caso, nosotros buscaremos 4 valores multiplicadores. El valor que está relacionado con el beneficio neto PER, el valor que está relacionado con el Free Cash Flow, que es el Price Free Cash Flow, el valor relacionado con el EBITDA, que es el Enterprise Value dividido entre el EBITDA, y el valor de EBIT, que es el Enterprise Value dividido entre el EBIT. Estos valores ya están calculados y los podemos extraer directamente del TKR. Vamos a hacer un ejemplo con el PER, que es el que nos falta en la ecuación. Recordemos que para saber el precio de la acción para el año siguiente o al final de este año, no es más que multiplicar ese PER por el ingreso de neto dividido entre el número de acciones. Ahora, ¿cómo podemos calcular ese PER? Sencillo, nos vamos acá y vemos que hay una celda que se llama LTM Price Dilute EPS Before Extra. Este viene siendo el PER que antes hemos mencionado y lo podemos ver a lo largo del 2017 para acá. Si colocamos el mouse encima de esta gráfica, podemos observar que al momento de que esta empresa empezó a cotizar en bolsa, alcanzó unos niveles de 206 veces el valor. Mientras que luego de un par de meses cayó a 30, luego fue aumentando a 54, luego se mantuvo en 54, 30, hizo picos de 62, incluso llegó a 78, 79, se mantuvo nuevamente por 50 a lo largo del tiempo, luego estuvo bajando por 40, hasta que llegó incluso a números negativos, a menos 52, para luego dispararse nuevamente y luego mantenerse nuevamente por los alrededores de 60, 40, 50. ¿Qué es lo que nos interesa? Este PER no es más que el cálculo una y otra vez, día tras día, de la ecuación que tenemos acá principalmente. El PER es igual al precio de la acción sobre los EPS. Si nosotros podemos obtener de manera diaria el precio de la acción y los EPS, constantemente tendremos un PER para cada día. Y eso es lo que nosotros podemos observar en esta gráfica. Esto no es más que un PER para cada día. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Vamos a tratar de ubicar ese PER promedio, ese PER normal, que no es ni muy volátil, o muy sobrevalorado o muy subvalorado. También recordemos que no nos interesan los números negativos del PER, ya que todo valor que esté por debajo de cero dentro de estos valores o de estos factores que utilizaremos para valorar, lo consideramos simplemente como cero. Lo que me gusta de este PER o la sección que para mí hace más sentido y tiene menos volatilidad es la sección intermedia que tenemos acá, en donde el precio varía de 70 a 30. Es decir, que podemos utilizar como promedio 40 o 50 o 20, el que queramos utilizar. Para efectos prácticos utilizaremos 40 para continuar a hacer el ejemplo, ya que es un promedio que me parece bastante conservador con respecto al valor del PER durante todo este tiempo. Ahora, si nos vamos a la ecuación, entonces simplemente
el PER lo cambiamos por 40, el ingreso neto o beneficio neto por 48 millones y el número de acciones, recordemos que son 35 millones. Eso nos da un resultado de que para el cierre de este año pudiésemos llegar a tener un valor de la acción de $55 por acción. Recordemos nuevamente de dónde obtenemos este número. El 40 lo obtuvimos del promedio de la gráfica del PER durante todo este tiempo. Luego los 48 millones los calculamos fue directamente desde el net income de la empresa, extrayéndolo del TKR o de los reportes de la SEC. Y los 35 millones de acciones, pues los ubicamos nuevamente de estos 35 millones que nosotros estimamos en el tiempo. Y de esa manera nosotros podemos obtener cuánto sería el precio de la acción para el cierre del año 2021 de manera estimada. Ahora, esta es la única manera o el único valor que nos permite saber si la empresa está cara o está económica. No, tenemos otros valores los cuales dependen también del Enterprise Value. De la misma manera y haciendo el despeje dentro de la ecuación, tenemos que también el precio de la acción también puede ser A, el factor de Enterprise Value dividido entre el EBITDA multiplicado por EBITDA entre el número de acciones, los cuales nos da un resultado de 10 por 132 entre 35, nos da una proyección en la acción de $33 por acción. Si lo hacemos con la fórmula del EBIT es muy similar, sería 15 por 78 entre 35 es igual a 29 y si también lo hacemos por la ecuación de Free Cash Flow no sería más que 10 por 79 entre 35 y nos da un valor de $23 por acción. ¿Qué son estos valores que nosotros hemos calculado? No es más que yéndonos al archivo Excel, nos vamos a la parte de valoración y tenemos que el net income, estos $55 que tenemos acá en la presentación, no es más que la multiplicación de este factor multiplicador de 40 que multiplica a los 48 y se divide entre los 35 millones de acciones. ¿Ok? Ahora tenemos el Price Free Cash Flow que da $23 por acción para el cierre del año 2021, que no es más que multiplicar el Free Cash Flow, que son 79 millones, por el multiplicador que es 10 y dividirlo nuevamente entre los 35 millones de acciones. Y así sucesivamente con cada una de la valoración. De igual manera ocurre con el EBITDA y de igual manera ocurre con el EBIT. Entonces, fíjense, ¿cuál será entonces la valoración exacta para el cierre del año 2021? Puede ser cualquiera de las cuatro, ya que hay empresas que tienden a reaccionar o comportarse mucho mejor al PER y por ejemplo las empresas tecnológicas tienden mucho a relacionarse con el valor del Free Cash Flow y lo normal es que todas las compañías estén muy cercanas a los valores de EBITDA y de EBIT. Por eso es que estos valores son importantes calcularlo. Una vez llegamos a esta parte, recordemos que hemos visto muchísimos números, muchísimas celdas y hemos hecho bastantes cálculos. Si sientes que va muy rápido el video, puedes darle pausa y verlo nuevamente. Entonces, una vez que nosotros obtenemos ya estos valores de esa estimación que nosotros tenemos para el año 2021, hacemos exactamente lo mismo para el año 2022, 23, 24 y 25. Y podremos obtener cómo sería el comportamiento de la acción a lo largo del tiempo. Y de igual manera podemos obtener un KGR. Fíjate que el KGR, como hablamos al principio, no es más que el Compound Annual Growth Ratio. Es el ratio de crecimiento compuesto anual de una compañía. Dentro de los próximos 5 años, la compañía tiene un KGR del 37% si lo analizamos por beneficio neto. Si lo analizamos por Free Cash Flow, tiene un crecimiento al año del 15%. Si lo analizamos por EBITDA, tiene un crecimiento al año del 26%. Y si lo analizamos por EBIT, tiene un crecimiento del 23%. Ahora, ¿estos valores estarán cercanos o lejanos a la realidad? Si recuerdan al principio, al momento que abrimos la página del TKR y vimos el precio de la acción a lo largo del tiempo, pudimos ubicar que estadísticamente tiene un KGR del 36.1%. Es decir, si lo que ha venido haciendo estos 3 últimos años, ya casi 4, no está muy lejos de la realidad, ya que por PER nos da prácticamente el mismo valor, que es el 37%. Recuerden que estos valores no son fijos, no es que tiene que ser así porque si no, esto es prueba y error, ensayo y error, ensayo y error. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que
por muy poco que sea el cambio, pueden hacer cambios netamente significativos. Como por ejemplo, si nosotros queremos tener un PER distinto y por lo menos observamos de que el PER no, a mí me parece que 40 es un PER que está demasiado alto o demasiado bajo. Nos vamos acá a la gráfica, nos vamos a la sección de evaluación y tenemos acá el PER. Pero fíjense que lo maravilloso de TKR es que podemos también darle clic y ver el Free Cash Flow, podemos ver el EBITDA y podemos ver el EBIT al mismo tiempo en toda la gráfica. Entonces podemos ver a lo largo del todo año cómo han sido o cómo se han comportado estos valores en el tiempo. Entonces vamos a decir acá por lo menos el color verde es el color del EBITDA y el color celeste es el color del PER, que es el que estamos principalmente utilizando. Quizás me dirán, bueno, pero quizás estamos siendo un poco exagerados porque el valor de 40 fue desde el año 2019 para atrás, ya que en el año siguiente se mantuvo en 20, 21, incluso alcanzó valores de 9, 10, luego se mantuvo en 45, incluso luego entró a ser negativo. Bueno, si queremos ser un poco más conservadores, pues simplemente cambiamos este valor a 30 y ya no es a 55 sino a 41 para el año 2021. Y ya dentro de 5 años ya no sería un 37% de KGR, sino que sería un 30%. Si no lo ajustamos a 25, si no lo podemos ajustar a 15. Todo esto es un juego de ensayo y error, de tal manera que lo que generalmente uno puede realizar es hasta 3 estimaciones, una estimación promedio, una estimación bastante conservadora con valores multiplicadores muy bajos o una estimación muy optimista. No, mira, esta empresa va para arriba porque ahora con esta noticia de los NFT yo creo que puede llegar a valorarse hasta 190, que no es falso, porque si nos vamos a las gráficas podemos observar que durante lapsos de tiempo el beneficio neto ha sido tanto para la compañía que ha alcanzado picos de hasta más de 200x en el valor del PER. ¿Okay? Entonces, esta es una manera rápida y sencilla en la cual se pueden analizar de 1 a 3 compañías de manera diaria y ver los cálculos por encima, no se puede decir así, ya que una vez que nosotros ya obtenemos todos estos cálculos, pues empieza el ensayo y el error si no nos conviene o no nos conviene seguir investigando esta compañía. Como los números que obtenemos son buenos, ya que tenemos buenos márgenes de beneficio y tenemos buen KGR anual, que al final es lo que más nos interesa. Vemos que es un KGR que se comporta muy parecido al KGR real que ha tenido durante todos estos años. Podemos decir, mira, ha pasado este filtro y ya realizamos el análisis de la compañía de manera cuantitativa. Ahora, si nos vamos a la parte cualitativa, ¿cómo es esta compañía? ¿Cómo son los accionistas? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que venden? Para eso nos vamos a ir a la presentación de la compañía, que la podemos descargar directamente desde la página web en la sección de New Events. Nos vamos a la sección de Presentations y podemos descargar la del 2021. En este caso ya yo la tengo descargada y abrimos la presentación. Al tener la presentación, esta es una presentación que realiza la compañía a cierre de año. Cada compañía la realiza en un día, en un mes distinto, es dependiendo de su cierre de año fiscal. En este caso tenemos un informe bastante nuevo, ya que fue elaborado el 21 de mayo. Cada compañía hace el cierre de su año fiscal en diferentes meses, así que encontrarán compañías que lo hacen en febrero, otras en junio, otras en julio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para el año 2020 hicieron el reporte, fue en noviembre. Ok, continuamos. Acá tenemos un pequeño resumen de la compañía. Hablan un poco sobre la adquisición de Token Wave, sobre el NFT business y también hablan un poco sobre el impacto del coronavirus o el impacto que tuvo el coronavirus dentro de su empresa. Y lo que me encanta de esta compañía es el eslogan que tienen, que Funko es una compañía con el principio de que todo el mundo es fan de algo. Y Funko tiene algo para cada fan. Fíjate cómo esto es una realidad, ¿no? Cada quien es fan de diferentes cosas, películas, series de acción, futbolistas, jugadores de básquet, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas, al tener un público, Funko se encarga de satisfacer las necesidades de cada uno de los fans. Me parece una idea
bastante innovadora. Entonces podemos ver acá que Funko reporta que en el año 2020 hizo unas ventas netas de 653 millones. En Estados Unidos esto representó un 75% y lo demás fue de manera internacional. El 77% fueron en sus figuras principales, que son las pop culture, y el 23% fue en otro tipo de mercancía. Ahora, revisemos rápidamente. Si vemos estos 653 millones del año 2020 y nos vamos a el TKR, rápidamente acá en el detalle financiero, podemos ver esos 653 millones acá pautado, ¿no? Podemos ver este crecimiento de la compañía, 652.54. ¿Ok? Ya que estos valores que nosotros tenemos en estas presentaciones deberían ser 100% idénticos a los valores que nosotros vemos en el TKR o en la SEC. De igual manera, acá podemos ver que la compañía tiene más de 25.000 locaciones de retail, se ha expandido su categoría de productos y cuentan al día de hoy con más de 100 licencias. Estos son productos de temporadas, temporadas que vuelven, de televisión, videogame, teatro, de todo lo que te puedas imaginar, esta compañía lo fabrica. Nace en el año 2005 con Brian Mariotti. Desde ese momento, pues 4 años después, adquieren licencias como son la de Lucasfilm, Marvel, Disney. En el 2010 inicia lo que es la cultura pop. Luego en el 2012 con el auge de Game of Thrones. Luego en el 2015 pasa el 2017, adquiere Underground Toys and Lonefleet Completes IPO. ¿Qué significa esto? Que en el año 2017 es apenas cuando la empresa empieza a cotizar en bolsa. Cuando aquí dice Completes IPO es Initial Price Offer. Es con el precio en el cual la compañía empieza a cotizar en bolsa, y fíjense que viene luego desde el año 2005 que inicia Funko. 12 años después es que empieza a cotizar en bolsa, es decir que podemos ver el récord de la compañía no solamente desde el 2016 para acá, sino que lo podemos ver incluso desde mucho antes, y en el TKR eso también lo podemos observar. Entonces en el 2018 entra con Fortnite, Pokémon, franquicias muy poderosas. En el 2019 Funko acquired Forest Prison, Opens Flashlight Store in Hollywood. Imagínense esto, ¿no? Hablen una tienda en una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, en donde, bueno, continúan con su manera publicitaria, donde continúan haciendo marketing, donde continúan expandiendo. ¿Qué significa? La compañía está invirtiendo dinero en seguir creciendo, y para mí la noticia más importante, les soy honesto, esta fue una noticia que salió a finales de mayo, en donde revelaban de que habían adquirido el 54% de una compañía que se llama Talking Wave, que se encarga de la creación, desarrollo de NFTs, que son los Non-Fungible Tokens. Es una manera de poder comprar arte digital a través de la tecnología de blockchain, específicamente utilizando Ethereum. Esto es muy interesante, y me pareció muy bien que la compañía esté apuntando hacia este tipo de tecnología y este tipo de manera de generar ingresos. Esto fue una de las cosas que a mí más me gustó, ya que es una compañía que, como podemos ver a lo largo del tiempo, se viene innovando en sus productos, y con esto para mí fue lo que faltaba, ¿no? Luego, si continuamos la presentación, bueno, tenemos cómo se expanden sus fanáticos a lo largo del mundo, tenemos un poco de cómo ha sido el crecimiento y la evolución de la compañía, cómo se ha proliferado su fama, podemos ver la cultura, ¿no? La cultura que tienen las personas con estas figuras de acción, ya que van al entretenimiento, son contenidos que generalmente son hobby, los fanáticos son muy leales a los productos. Ellos, cuando sacan un producto en un año, lo repiten con un modelo distinto el año siguiente, la gente va y lo compra, ¿no? Tiene un público bastante fiel. La mayoría de las personas que compran esto son mujeres en un 51%, y la edad promedio es 36. Incluso ellos dividen a sus compradores en compradores ocasionales, en los entusiastas y en los colectores, que tienen el mayor porcentaje con un 36%, ¿no? Tiene gran engagement con sus consumidores. Bueno, imagínate, tienen publicidades de YouTube, Twitter, tienen Facebook, Instagram, tienen sus propias páginas web, etcétera. Tiene un gran programa de lealtad digital. Ahora, Funko tiene algo para todo el mundo. ¿Ves películas? ¿Ves televisión? ¿Escuchas música? ¿Ves deportes? ¿Te gusta el anime? ¿Te gustan los juegos? Ahora que están muy de moda los videojuegos, hablamos hace un video anterior sobre qué está pasando con los videojuegos hoy en día, y Funko está en todo. ¿Qué te gusta? Dime de todas estas cosas, de alguna que te llame la atención. Probablemente tú que me estás viendo, alguna de estas cosas
no es que seas un muy fan, pero te interesaría quizás tener una figura de acción de Dragon Ball. Quizás tienes 30, 35 años y dijiste, nunca he tenido una figura de Dragon Ball y tengo una mesa de noche que tiene un espacio libre, quizás pudiese comprar una de ellas, ¿no? Entonces allí es donde podemos encontrar esa ventaja competitiva, ¿no? Que no tienen las demás compañías, que es poder crear un producto que sea tan bueno y sea de tan buen gusto que te da esa ventaja sobre los demás, ¿no? A pesar de que existen muchas compañías que fabrican juguetes, figuras de acción, esta compañía crea un verdadero sentimiento, porque incluso no solo crean figuras de acción de personajes de anime, de comiquita o de películas, sino también de deportistas, o sea, si por lo menos te gustan Lionel Messi, pueden hacer una figura pop de Lionel Messi, de LeBron James, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. Ellos lo pueden fabricar y lo hacen de manera anual, y al sacar un producto, si se vendió mucho, pues el año que viene lo pueden sacar modificado. O sea, de verdad que es muy rentable en ese sentido. Me parece muy buena la metodología que utilizan pues para ellos vender. Bueno, aquí podemos seguir viendo la cantidad de licencias que tengan, pueden darle pausa al video y ver todas y cada una de las marcas que ellos utilizan dentro de sus juguetes. Están bastante diversificados, como dije anteriormente. Pueden vender en tiendas físicas como Walmart, Target, pueden vender digitalmente como en Amazon, etcétera, etcétera. Ellos también buscan estrategias para vender al mayor. Se los comento porque yo también compro productos de Funko, ya que como les había comentado, también llevo esto al mercado de Amazon y también es muy rentable sus productos. Por acá tenemos nuevamente un poquito más de los estados financieros, veramos rápidamente que han crecido en la categoría de non-figures, que no son los juguetes principales, más de un 20%. En el negocio consistentemente durante todos los años, ¿no? Lo que ellos llaman la cultura pop. Entonces podemos ver que durante todo el crecimiento que han tenido en los años, que esto ya lo vimos en información de TKR desde el año 2016 hasta el 2020 que tuvimos esta caída, fíjense que acá tenemos un asterisco. Si nos fijamos, aquí habla que este resultado es afectado por las condiciones macroeconómicas resultadas del COVID-19. ¿Qué estamos viendo? Esto es una señal muy buena, porque ellos no solamente proyectan el crecimiento de sus figuras, sino los que llaman no las figuras de cultura pop, cómo han tenido un crecimiento constante a lo largo del tiempo, pero en el año 2020 pudiésemos sacarlo de la estadística. Ellos estiman que para el año 2021 tengan un crecimiento del 35%, y recuerden que nosotros solamente asumimos que durante este año iban a tener un crecimiento del 20%. Ellos están estimando un 35%, podrán llegar a alcanzar en ventas 883 millones. Si nos vamos rápidamente a las estimaciones que habíamos hecho y nos vamos al income statement, podemos ver que nosotros habíamos estimado que para el año 2021 iba a tener un crecimiento del 20%. Es decir, si ellos estiman un 35%, pasaría de 783 millones a 881, un número que corresponde con el que ellos están reflejando acá, ¿no? Esto es poderosísimo porque ves como un resumen de la empresa, y lo cual te indica que sí, tienen mayores ventas y tienen mayores beneficios netos, el PER, por supuesto, se mantiene bastante positivo y tiende a que la acción pues también suba, que es lo que se está buscando. Continuamos un poquito más. También tienen lo que es el crecimiento evergreen. Cuando ellos mencionan el crecimiento evergreen, son mercancía que ya utilizaron, que las personas siguen pidiendo, mercancía que vendieron el año pasado, pero aún así el cliente diga, aún sigue exigiendo, mira, yo aún no tengo esta figura de acción, la quiero. Entonces ellos generalmente, al ser figuras coleccionables, ellos sacan cierta cantidad de los que ellos estiman que vendrán ese año, pero últimamente han tenido un crecimiento de donde cada vez tienen que fabricar más piezas viejas de catálogos anteriores, porque tienen muchísima demanda. Nuevamente vemos un poquito más sobre el sector anime, música, deportes, etcétera. Tenemos acá unas imágenes de algunas de las cosas que ellos fabrican. Tenemos acá en la parte inferior izquierda lo que son los pop. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ellos diversifican su beneficio. Ellos tienen 4 líneas que ellos la llaman Hardline, Softline, Games, Zone, NFT. Perdón, tenían 4 líneas. A partir de este año tienen una quinta línea. En el reporte del año pasado esta sección no existía. Y lo podemos ver acá, cuando ellos llaman soft lines, tenemos todo esto que está acá.
tenemos los Young Collectibles, que son todos estos tipos de figuras para niños más pequeños, los juegos. Y también tenemos por acá que ellos estiman que en enero salga su primer NFT. Entiendo que va a salir como por el valor de $9,99. Y bueno, fíjense como constantemente nos lo recuerdan en la presentación, ¿no? Apuntamos al NFT, creemos en el NFT. De manera, bueno, global internacional, tenemos que internacionalmente la demanda sigue creciendo y creció un 25% en el año 2020 en lo que son las ventas. Esto, si lo recuerdan, lo vimos un poquito atrás. Si recuerdan, al principio vimos que el 75% fue dentro de Estados Unidos y el 25% fue de manera internacional. Ahí es lo que ellos se refieren con este 25% internacional. De igual manera, pues quieren mejorar todo lo que es la parte del e-commerce, quieren conectarse más con los clientes, como tener más ese feeling para hacerle un mayor seguimiento, quieren llevar un mejor tráfico de la conversación, ellos crearon un fan club, etcétera, etcétera. Están invirtiendo en eso, ¿no? Y por supuesto tenemos una sección bastante interesante de estas presentaciones que hacen las compañías, es ver quién es el equipo directivo, en dónde trabajan. Bueno, fíjense que tenemos personas que forman parte del equipo directivo que trabajan en compañías como Pixar, como son Old Navy, quizás para la fabricación de todo lo que es la línea de ropa, entre otras compañías, algunas las conozco, otras no. Y tenemos acá principalmente a Brian Mariotti, que es el director y CEO que pudimos ver al principio de la presentación, crea la compañía Funko como tal. Ahora, ¿qué queremos ver nosotros de esta junta directiva? Yo principalmente me baso es en el director and CEO y nos vamos a ir a la página web rápidamente y vamos a abrir marketscreener.com. También pueden entrar allí, pueden llegar a ver pueden analizar hasta 15 empresas diarias con esta página de manera totalmente gratuita. Si quieres analizar más de 15 diarias, pues tienes que cancelar una suscripción. Pues en esta sección, a nosotros buscar la compañía, nos vamos a una sección, vamos a hacerlo desde el principio. Buscamos Funko dentro de acá del Market Screener. Una vez tenemos Funko, aquí tenemos mucha información, nos vamos a la sección de compañía. Luego en la sección de compañía, bueno, fíjense que acá aprovecho para comentarles, pueden ver el porcentaje que ellos tienen sobre las ventas de su producto en la cultura pop, ¿ok? Entre otros tipos de marcas, el 13%, otro 10%, principalmente en Estados Unidos, 75%, que fíjense que coincide exactamente con el 75 y 25% internacional, el 17% es en Europa. Y aquí tenemos a Brian Mariotti. Este Brian Mariotti, al darle clic, podemos observar la cantidad de dinero que él tiene invertido. Él tiene 2.471.000 acciones compradas y luego compró 1.744.000. En total, ¿ok? Tiene más de 100 millones de dólares invertido en su portafolio. Y fíjense cómo tenemos a Brian Mariotti, que es el director y CEO de la compañía. Fíjense la cantidad de capital que tiene invertido en la compañía. Más de 100 millones de dólares invertido en acciones de la compañía, la cual es director, lo cual esto nos da una muy buena señal, ya que si el director y CEO tiene una cantidad de dinero importante dentro de la compañía, nos quiere decir que él continúa o tiene pensado seguir en la compañía, seguir invirtiendo y seguir haciéndola crecer. En el caso contrario, si vemos que un director o CEO cada vez va retirando mayor parte de su portafolio dentro de la compañía en la cual es director, eso no nos da muy buena espina. Eso ya es una señal, una alerta de que algo está pasando porque el director está vendiendo sus acciones, ¿no? Bueno, no necesariamente porque depende del porcentaje, porque él puede vender un 0,5% para gastos varios, si quiere comprar una casa, etcétera, etcétera. Pero la idea es que no hagan ventas masivas del 10-15%, ¿no? Más bien, a todo lo contrario, es comprar cada vez más la compañía. Con esto, entonces, ya llegamos casi al final de la presentación de Funko. Hacen otra vez un pequeño resumen de cuántos millones ellos lograron obtener sobre el margen. El EBITDA, ¿no? Que estábamos hablando, tiene un EBITDA ajustado del 12.3% y un cash flow from operation de 107 millones. Y luego vemos aquí rápidamente otra vez los números que ellos estiman. Esto ya lo vimos en la parte cuantitativa.
Vimos el cross margin, hablamos de EBITDA, hablamos del net income. Fíjate que esto nuevamente son los mismos valores a los cuales nosotros analizamos y por eso es que todas las compañías siempre cuando hacen estos reportes se enfocan en esos valores ya que son los que los accionistas y los inversores determinan para saber si una acción puede llegar a tener un buen desempeño o un buen crecimiento, ¿no? Al igual, bueno, tenemos cash equivalent, tenemos deuda total, fíjense como cada vez tenemos menos deuda, capital expenditure, ya todas estas cosas las cubrimos en la sección del archivo Excel. Y Long Term Capital Allocation, hablar sobre un poquito más sobre las estrategias que tienen sobre a largo plazo, quieren que si reducir las deudas o los niveles de deuda, quieren invertir en nuevas cadenas de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tiene Key Considerations, que tienen una plataforma poderosísima de la cultura pop. Gran crecimiento sobre todas sus marcas, productos, canales. Tiene una diversificación estratégica para, obviamente, incrementar ese crecimiento. Y tiene un apasionado management team, ¿no? Que nos están diciendo estamos comprometidos, queremos que, ya esto es un poquito de publicidad para la empresa, ¿no? Que están comprometidos y que van a darle con todo pues para hacer que sus acciones suban. Y por supuesto, de último tenemos esto que ya lo vimos, bueno, este color es bastante particular. Aquí explican un poquito más sobre el detalle de cada uno de esos números que vimos en la SEC. Fíjense que esto del net income, interest expense, toda esta documentación es la que vimos directamente desde la SEC y pues tiene todo o los reportes que ellos consideran más relevantes acá y explican un poquito sobre en qué lo gastaron, ¿no? Sobre, por ejemplo, en el punto número 10, que viene siendo el EBITDA ajustado, ellos dicen que el EBITDA ajustado margin es calculado como EBITDA ajustado como porcentaje de las ventas netas. Entonces te dan como esos tips de dónde lo calcularon. Ya estos son detalles muy a profundidad. Y para concluir podemos ver entonces la valoración final de la compañía. Tenemos que los valores que vemos en la gráfica desde el año 2021 al año 2025, de acuerdo a un KGR del PER, Free Cash Flow, EBIT y EBITDA. Lo que consideramos importante fue un crecimiento en ventas anual del 20%, un crecimiento en ingresos de operación del 10%, tomamos un PER de 40, un Free Cash Flow de 10, un EBITDA de 10 y un EBIT de 15. Y podemos observar que a lo largo de los 5 años el precio, de acuerdo al factor al cual se quiera comportar, puede alcanzar precios que van desde $46 a $113 por acción. Lo cual, si el día de hoy invertimos $100 en esta acción, pues la pudiésemos multiplicar 4 hasta 5 veces de acuerdo a esta estimación en los próximos 5 años. Y de esta manera es como pudimos valorar una empresa desde cero, cuantitativa y cualitativamente. Pero espera, aún no es momento de invertir. Esto es solamente un primer paso o un primer filtro que realizamos para dar ese primer visto bueno a la compañía para saber si actualmente encaja en nuestra estrategia de inversión. Aún queda muchísimo trabajo por hacer, poder seguir viendo qué otras compañías del sector pueden dar servicios o productos similares a la que estamos analizando, ver cuál de todas dentro del sector se comporta mejor y por supuesto ver si la compañía ha estado activa durante las crisis que han ocurrido como la del año 2000, la del año 2008 y la que ocurrió el año pasado, ver qué ha pasado. Han sido muy afectadas y se han podido recuperar. Y recuerda que si te gustó, dale like, compártelo y por supuesto a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.